El estado de supervivencia es sumamente necesario cuando la mente se prepara para luchar o para huir con un peligro que está existiendo realmente en el entorno. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la mente no sabe distinguir entre un pensamiento de peligro que podría llegar a suceder mañana y la verdadera realidad. El peligro no está existiendo en este momento presente. Pero puede que la mente haya quedado atrapada a través del trauma, de un trauma del desarrollo, de un trauma complejo, un trauma simple, en una especie de hipervigilancia constante. Por lo tanto, esa mente no puede habitar el momento presente. Y ese es el gran problema, porque solamente en este momento presente podemos devolverle seguridad al cuerpo. Hola, ¿cómo están? Soy Lu Belvey, soy médica clínica, soy especialista en psiconeuroinmunoendocrinología o medicina del estrés. Soy terapeuta de mindfulness y además practico medicina, mente, cuerpo y alma, porque creo que la espiritualidad es fundamental para poder integrar todos nuestros tres pilares: mente, cuerpo y alma. Hoy quiero hablar un poco sobre la supervivencia. Yo sé que hay muchísima información dando vuelta, pero es importante entender cuándo el cuerpo entra en supervivencia y por qué tenemos que aprender a salir de esa supervivencia y a vivir el presente y aceptar la vida como es. La supervivencia es un estado en el que el cuerpo ingresa porque la mente está hipervigilante con respecto a lo que podría llegar a pasar. No necesariamente haya un peligro real, no necesariamente me vayan a dejar, no necesariamente yo vaya a perder el trabajo, no necesariamente yo vaya a salir mal en ese examen, no necesariamente yo vaya a tener un rechazo a través de una amistad, una pareja o lo que sea. Esos son pensamientos. No es lo mismo un pensamiento que la realidad. El problema es que la mente no sabe distinguir la realidad de lo que está sucediendo de lo que yo puedo contarle a través de mi mente. Y muchas veces, en estados de estrés crónico, que son posteriores a un trauma simple, a un trauma complejo, estados de estrés crónicos manifestados a través de trastornos de ansiedad, de trastornos depresivos, en donde la mente no puede volver o quedarse en este presente, no tiene la capacidad de vivir este momento presente. Y esto sucede porque en general aprendimos a estar hipervigilantes o a controlar lo que podría llegar a pasar para evitar el dolor. Entonces, si yo sufrí un accidente, por ejemplo, yo hoy, si yo no integré esa situación como un simple accidente que puede llegar a pasarle a cualquier persona, y probablemente ese accidente fue grave, tuve lesiones y otras personas también, o fui superviviente mientras otras personas no, lo que sucede es que el cuerpo entra como un estado de supervivencia, como si hubiese un peligro real todavía dando vueltas. El problema es que muchas veces ese peligro ya no existe más en este momento presente. Y si yo miro a mi alrededor, estoy segura, porque no hay nada en este momento que me pueda estar causando un estado de supervivencia o por lo cual mi cuerpo tenga que ponerse en alerta para huir o para luchar de un peligro. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? El problema es cuando el cuerpo entra en un estado de supervivencia durante meses, durante años, en forma crónica. Y esto nadie nos enseña, pero es importante entender que cuando hay un estado de supervivencia, la amígdala, que es como el detector de amenazas constantes, está
como hipervigilante todo el tiempo. Entonces, bloquea la corteza prefrontal y a su vez el hipocampo, que es el almacenamiento donde está la memoria, le cuesta un montón decirle a la amígdala, esto es presente y esto es pasado. Y eso sucede en general en el trauma del desarrollo, en el trauma complejo, en el trauma simple. Como consecuencia, no todo trauma se vive de esta manera, pero muchas veces, y la mayoría de ellas, el trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo y el déficit de atención, por ejemplo, son secundarios a un estado de supervivencia crónica, a un estado de estrés crónico. Entonces, si yo no trabajo la regulación de mis emociones, liberando la corteza prefrontal, lo que va a suceder es que yo voy a estar constantemente pensando en que hay un peligro cuando ese peligro está solo en mi mente. O sea que yo voy a ser un prisionero en mi mente casi constantemente. No voy a poder brindarle seguridad a mi cuerpo porque voy a estar tratando de controlar un futuro que en este momento no está sucediendo. Voy a estar tratando de imaginar un pasado diferente cuando el pasado ya sucedió, y lo que tengo que hacer es trabajar en la aceptación y en la resignificación de ese pasado para poder integrarlo al cuerpo, para poder entender lógicamente que el pasado no lo vamos a cambiar y que en el futuro podemos llegar a planificar un futuro, pero que ese futuro sea como yo espero, no necesariamente va a ser así. Y el dolor no lo vamos a evitar, por más de que estemos hipervigilantes constantemente. No vamos a poder evitar ese dolor. Vamos a tener que entender que nuestro sistema nervioso, cuando está atrapado en la supervivencia, está bloqueando la corteza, la capacidad de lógica, la capacidad de reflexión profunda, la capacidad de empatía, la capacidad de pensar en otras personas, la capacidad de darme cuenta de que esto es un pensamiento y no una verdad que está sucediendo en este momento. Porque solamente es posible equilibrar el sistema nervioso y devolverle la seguridad al cuerpo y salir del estado de supervivencia cuando yo vuelvo al momento presente a través de la respiración, a través de la meditación, a través de ejercicios conscientes, a través de la escucha activa del cuerpo sin intelectualizarlo. La ansiedad no está mal sentir, es un sentimiento que viene del miedo. Es normal que yo tenga miedo si yo voy a rendir mañana. Lo que no es normal es que ese miedo me paralice. Cuando el miedo me bloquea, me paraliza o me genera que yo sea sumisa o que yo genere un estado de complacencia hacia las demás personas, esto hace que yo esté constantemente pensando más en el entorno, en cómo va a reaccionar la otra persona, que cómo yo quiero vivir en este momento. Y hay un gran problema. Si bien las estadísticas muestran que el 50% de las personas tienen un apego seguro, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque hoy vivimos en un mundo que lamentablemente estamos llenos de personas que le cuesta un montón volver al momento presente y poder regular sus emociones de una manera más sana. Entonces terminan reactivos constantemente, enojados todo el tiempo, culpando a los demás, con una mente totalmente rígida. ¿Conocen a personas así? Si conocen a personas así, coméntenme acá en este estado. Y si ustedes en algún momento fueron así, porque tampoco está mal, es parte de una adaptación del propio sistema nervioso, ¿sí? Entonces tampoco hay que castigarnos si hoy estamos trabajando en un trastorno de ansiedad, si hoy estamos tratando de trabajar en un trastorno depresivo,
porque, o en un déficit de atención, porque la atención solamente se puede dar cuando yo salgo de mi interpretación mental y presto 100% atención a lo que está sucediendo. Pero muchas veces el tinte del pasado vuelve a este presente a teñir este presente con circunstancias que yo he vivido difíciles de integrar, de procesar, y por lo tanto circunstancias similares me hacen a mí entrar en estado de supervivencia. Eso en general se llaman sesgos negativos. La mente, como la principal función es la supervivencia, tiene muchos sesgos negativos. Por eso es importante entender que no somos nuestra mente, que nuestra mente va a generar 60.000, 70.000 pensamientos al día y que podemos comprender que los pensamientos están creando emociones muchas veces displacenteras que nos hacen entrar en estado de supervivencia, pero que nosotros tenemos la posibilidad de tener soberanía sobre esos pensamientos y sobre esas emociones y poder volver al momento presente. Si yo estoy cocinando, trato de estar cocinando. Si yo estoy bañándome, trato de estar bañándome, no pensando qué voy a hacer después. Si yo estoy por rendir un examen, doy lo mejor posible y suelto lo que no puedo controlar. Si yo quiero controlar el resultado de ese examen, probablemente entre en un estado de hipervigilancia que aumente mi frecuencia cardíaca, aumente mi tensión arterial, me haga entrar en un estado de supervivencia o de estrés crónico y yo empiece a tener síntomas como insomnio, como irritabilidad, como trastornos gastrointestinales como colon permeable, colon irritable, y esto al final termina alterando nuestras hormonas, generando alteraciones en nuestros ciclos menstruales en el caso de mujeres, o generando disfunciones eréctiles o alteraciones en la cantidad de espermatozoides o en la calidad propia del semen de esa persona. Entonces, si yo siento que estoy irritable constantemente, si yo siento que tengo ansiedad constantemente, porque la ansiedad puede ser sentida de diferentes maneras, no todos la sentimos de la misma manera, pero lo que vamos a sentir es como una inquietud en el cuerpo, algo similar a una inquietud, como que mi mente se está adelantando a lo que podría llegar a suceder. Entonces puedo practicar la meditación que trabaja sobre zonas específicas del cerebro, estimulando la corteza prefrontal, que es la que nos permite tener regulación emocional y es la que nos permite observar esa emoción de ansiedad sin juzgarla. Observar ese enojo, entender que estoy enojada y poder transmitir a la otra persona mis límites con asertividad. Entonces, entrar en un estado de supervivencia es completamente normal para cualquier persona. Vivir en un estado de supervivencia es completamente patológico para cualquier persona, porque al alterar lo hormonal empieza a alterar lo que es la resistencia al cortisol. El cortisol tiene una función, activar nuestro cuerpo. El cortisol tiene la función en forma aguda de huir de un peligro o de presentarnos una situación que tenemos que trabajar acerca del pasado. El cortisol tiene la función de ayudarnos a poner límites y de activar todo un sistema en el cuerpo para preparar al cuerpo para una amenaza real, huir o luchar. En el otro lado del espectro existe el colapso del sistema nervioso, que es otro estado de supervivencia, que es el estado de congelamiento o el estado de sumisión. Si, por ejemplo, un niño tuvo un apego inseguro, un apego
ambivalente, ansioso con los padres, lo más probable es que anticipe situaciones constantemente y su mente no pueda vivir el presente porque no se haya sentido seguro, porque no haya podido sentirse seguro durante su crianza. ¿Qué pasa si una persona tiene un accidente importante? Y esta persona tiene que aprender a trabajar que en ese accidente lo que sucedió fue lo que tuvo que haber sucedido, no lo que a mi mente le gustaría que suceda. Y eso es muy diferente. Por eso el trabajo de mindfulness, de terapia somática, siempre es aprender a sentir, aprender a darle lugar al cuerpo. Una persona que estuvo en complacencia durante muchísimo tiempo, y permítanme que no quiero que la música se me cambie en este momento, una persona que estuvo o que vivió en complacencia durante mucho tiempo es una persona que le cuesta poner límites. Si te identificas con esto, contame. Es una persona que prioriza las emociones de los demás antes que las propias. Es una persona que no tiene regulación emocional y que en el fondo parece la persona más buena del mundo. Pero en esta dualidad en la cual vivimos, cuanto más yo doy hacia afuera, menos me doy a mí, y nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio. Egoísta no es la persona que piensa en él solamente, es egoísta la persona que está constantemente pensando en él, victimizándose a través de todas las circunstancias de su vida, culpando a los demás acerca de las circunstancias de su vida, reaccionando frente a las circunstancias de su vida o a las personas que tiene enfrente, no pudiendo transmitir con asertividad los límites o lo que le molesta o cuando está generándole miedo una circunstancia. Porque, por ejemplo, cuanto más crece una persona, más vulnerable se muestra. Y esta vulnerabilidad no es debilidad, todo lo contrario, es poder decir, estoy teniendo miedo. Y fíjense cómo el trabajo somático que tiene que ver con identificar la emoción, estoy teniendo miedo, cuando yo ya me hablo y me digo, mi cuerpo está sintiendo miedo, la carga se vuelve menor. Entonces fíjense la cantidad de herramientas que nosotros tenemos para darnos cuenta de que la narrativa interna y de que nuestra percepción de la realidad o nuestra forma de interpretar la realidad muchas veces nos hace un daño tremendo. Y eso tiene que ver con la inflamación, con el aumento de la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, como inicio de un estado inflamatorio del cuerpo, porque el cuerpo está en lucha o en huida, o en congelamiento o en sumisión durante mucho tiempo. Básicamente, volver al momento presente es la única forma de equilibrar el sistema nervioso. Muchas veces es necesario atravesarlo con medicación, porque la medicación lo que hace es aumentar el factor neurotrófico del cerebro, reduciendo la inflamación del cerebro y ayudándonos a dejar más libre la parte de la corteza prefrontal para poder darnos cuenta de que esto que está sucediendo no es un peligro real, sino que es un peligro que mi mente está creando. Tal vez he vivido muchas situaciones traumáticas en mi vida y esto no me permita a mí hoy vivir el presente. Pero si te comprometes con vos mismo, te aseguro, y te aseguro porque yo como médica lo he vivido y lo he trabajado y hoy puedo vivir el momento presente con tranquilidad. Por supuesto que me enojo, por supuesto que pongo límites, por supuesto que tengo miedo y también entiendo que muchas veces
ese miedo no es real y que lo estoy creando a través de anticiparme en situaciones que no están sucediendo o a peligros que verdaderamente no son peligros. Por ejemplo, que alguien me rechace, que alguien de afuera no esté de acuerdo con lo que yo digo o que alguien de afuera me juzgue. Eso no es una amenaza real. Eso habla explícitamente de lo que es la otra persona, no de quiénes somos nosotros. Entonces, es importante entender que la supervivencia sí es un estado normal del cuerpo y que es importante flexibilizar nuestro sistema nervioso para que podamos salir de la supervivencia, que es enojo y miedo, y entrar en un estado de presencia completa en este momento, olvidándome del futuro, olvidándome del pasado. Entonces, creo que con este video estoy haciendo un resumen de la importancia de comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso, la importancia de hacer una terapia que realce el compromiso con la inteligencia emocional y además el equilibrio del sistema nervioso. Si yo no puedo darte seguridad como terapeuta, difícilmente puedas vos encontrar seguridad en tu propio cuerpo. Entonces, es necesario que el propio terapeuta haya trabajado en sí mismo para poder vivir el momento presente, para poder brindarte la seguridad que hoy tal vez no estás pudiendo tener por tener un mecanismo adaptativo a un trauma, que es un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un déficit de atención. Entonces, todo esto se puede trabajar y uno puede salir de estos estados. Por supuesto que puede salir de estos estados, pero se debe trabajar no solamente el habla y el entendimiento de cómo funciona el sistema nervioso, sino también el soma, el cuerpo. Porque el trauma complejo, el trauma simple, deja grabado a flor de piel en el sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso voluntario, no vamos a hablar de eso en este momento, y es el sistema nervioso autónomo, que es sistema nervioso simpático y parasimpático. Para poder fluir del sistema nervioso simpático hipervigilante constantemente, en donde la amígdala está específicamente mandando señal de peligro al cuerpo, hipervigilando lo que podría llegar a pasar, y para devolverle en realidad la seguridad al cuerpo, yo tengo que volver a activar el sistema nervioso parasimpático ventral. El sistema nervioso parasimpático dorsal es otro mecanismo de supervivencia en donde yo no puedo decir que no, en donde yo necesito sí o sí del amor del mundo, del amor del afuera, quedar bien y ser buena para los demás. ¿Por qué? Porque no tengo un buen autoconcepto de mí. Entonces, por eso no nos olvidemos de cómo nos hablamos. Escribamos para poder tener en cuenta de cómo hoy nos estamos hablando y tengamos en cuenta de que si hoy es el punto de partida, empecemos hoy, no pasa nada. No digas llegué tarde, empecé tarde, hoy ya no puedo, estoy tomando medicación, y está bien, muchas veces es necesaria la medicación. Y la medicación no hace que vos estés roto o que vos tengas una enfermedad. Un trastorno no es lo mismo que una enfermedad. Una enfermedad es algo preestablecido del cual no se puede salir sin una medicación específica, y muchas veces esa enfermedad es crónica. Por ejemplo, un trastorno autoinmunitario como la artritis reumatoidea,
como el lupus, como el Sjögren, como el pénfigo, son enfermedades como la fibromialgia, son enfermedades multifactoriales en donde hay que trabajar el equilibrio del sistema nervioso, además de la actividad física, además de la meditación, además de una alimentación con comida real, además de trabajar nuestra microbiota intestinal. Tenemos que aprender a entender que el único momento que está sucediendo ahora es esto. Estás escuchando este video. No está sucediendo otra cosa. Entonces, mírame a los ojos. Vos podés vivir mejor. Y tenés la posibilidad de trabajar en tu trastorno de ansiedad, en tu trastorno depresivo, y no necesariamente sea algo crónico, por lo que tengas que estar toda la vida sufriendo. El sufrimiento es algo innato en el ser humano, pero el sufrimiento, cuando es integrado, cuando es aceptado como parte de la vida y cuando no es negado por parte de la mente, es muchas veces entender y madurar y salir del estado de supervivencia para entender que la confianza en nosotros mismos se construye en este momento presente. ¿Podemos planificar el futuro? Sí, pero que ese futuro sea específicamente como nosotros esperamos que sea, no podemos controlarlo. Si vos podés respirar en la incertidumbre de no saber, yo me quedo tranquila de que realmente vos sabés vivir el momento presente. Entonces, comentame acá, ¿sé vivir el momento presente? O necesito aprender a vivir el momento presente. O lo que quieran saber para el próximo video de mi podcast Fuerza Natural y de mi canal de YouTube. Por otro lado, les recomiendo, si quieren empezar esta búsqueda, mi primer libro, El Camino hacia la Autenticidad. El segundo libro está en proceso de diseño, así que dentro de unos meses ya lo tendremos acá físicamente también, así que estoy muy feliz. Y así como yo viví un trastorno de ansiedad durante años por un trauma del desarrollo y pude volver a equilibrar mi sistema nervioso, siendo médica y teniendo conocimiento, también tengo la sabiduría de haber atravesado por el cuerpo toda esa situación y por lo tanto te puedo dar el alivio y la esperanza de que podés salir de esa situación y devolverle a tu cuerpo seguridad y confianza y empezar a trabajar en vivir este presente y disfrutar de lo que sí tenés y dejar de estar anticipándote a situaciones que lo más probable es que nunca ocurran. Les mando un beso enorme, gracias, y ayúdenme suscribiéndose, ayúdenme compartiendo esto, porque hace 4 años que yo vengo haciendo este tipo de contenidos y realmente hoy tenemos una comunidad hermosa, pero estaría bueno poder colaborar con más personas que necesiten este mensaje de alivio, este mensaje de tranquilidad al cuerpo. Les mando un beso enorme y sí, se puede salir del estado de supervivencia.